Saludos querido público, y antes de empezar, una disculpa por la prolongada ausencia que me tomé del canal. No podía centrarme al 100% en hacer los videos y no quería que eso afectara la calidad de mi trabajo. Pero en fin, ya estamos de regreso y llenos de energía para continuar donde nos quedamos, porque verán, hace exactamente un mes fue una fecha especial para el mundo de la animación, ya que se cumplió el primer decenio de mi estudio favorito y uno de los más importantes igualmente en la historia de la animación moderna. Así que aprovechando el estreno de los cortos de Star Wars Visions, de los que este estudio es parte, acompáñenme en este homenaje a Trigger. Hablemos un poco de su historia y su identidad, hablemos de rebeldía, amor y magia. Hablar de Studio Trigger es hablar forzosamente de Gainax, y sí, otra vez, parece que siempre termino regresando a Gainax en este canal, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Las influencias que dieron origen a Trigger nos llevan directamente a Gainax, y si escarbamos más profundo, a Ghibli, pero desarrollemos esto con un poco más de detalle. Gainax fue creada en los 80 como un estudio que buscaba tanto homenajear las figuras más imponentes de la cultura geek a escala universal, al mismo tiempo que experimentar y romper los límites que el medio mismo había establecido a nivel técnico y argumental, alcanzando la cúspide el año 95 con Neon Genesis Evangelion por Hideaki Anno. Pero Gainax estaba tan lleno de problemas internos que acabaron sepultando al estudio paulatinamente. Es así que, recogiendo el estandarte que alguna vez portó Gainax, que nace Trigger, fundado el 22 de agosto de 2011 por los ex empleados de Gainax, Hiroyuki Imaishi y Masahiko Otsuka, ambos con puestos relevantes en obras muy importantes para el malogrado estudio, siendo Imaishi animador clave en series como Evangelion, Fooly Cooly y Pantheon Stocking with the Gardenberg, además de ser el director y principal responsable de Tengen Toppa Gurren Lagann. Por otro lado, Otsuka fue de hecho productor de estas dos últimas series y tantas otras más, y podemos asumir sin mucho riesgo que es aquí donde se involucraron más íntimamente ambos, llegando a formular la idea de huir de los límites que les imponía Gainax y fundar su propio estudio. Y dicho y hecho, en menos de un año ya habían tomado sus equipos de producción y desertado del agonizante Gainax para apostar por algo nuevo, por algo único, algo imposible, pero siempre honrando las influencias que los llevaron a amar tanto la animación que dedicaron sus vidas a esta, fundando así no solo un estudio hasta arriba de talento, sino que con una filosofía férrea, enfocada en la pasión. Por un par de años, Trigger fue solo un incipiente estudio subsidiario, que colaboraba con otros grandes realizando animación para ellos, mientras reunía los recursos para dar su gran salto y presentarse en sociedad. Corriendo así el año 2013, el día 3 de octubre, Trigger, bajo la dirección directa de Imaishi, golpeó la mesa que era la industria de la animación tradicional por aquel entonces, con tanto ímpetu que no dejó a nadie indiferente. Se había estrenado Kill la Kill. Don't lose your way. Esta fue una completa declaración de intenciones por parte del estudio. El estilo visual tan alocado, la animación tan excéntrica, la música tan avasalladora, el mensaje tan críptico y el tono tan absurdista fue algo que tomó desprevenida a la crítica y al público por igual y puso al estudio en el mapa, pero aún eran una propuesta muy modesta para repetir hacia el golpe. Así que el estudio se mantuvo con producciones menores, pero no menos importantes, repletas de humor negro y sátira y mezcla de influencias, por otro par de años, hasta que soltaron su segunda bomba en 2017. Little Witch Academia fue la consolidación definitiva del estudio, rompiendo el molde de lo que se esperaba de ellos, pero manteniéndose fieles a su sello personal, ofreciendo una propuesta simple, alegre y visualmente hermosa, pero que no se permite ser conformista y critica severamente el mundo cínico en que vivimos. La película Promare, primer largometraje del estudio, extendió la llama eterna de Tengen Toppa Gurren Lagann a nuevos horizontes, como un espectacular homenaje a la par de ser una historia original bastante sólida, y ya en 2020 podríamos decir que el estudio sufrió su primer punto bajo con Brand New Animal, una serie que no pudo superar el estándar de sus predecesoras y que quedó algo corta en comparación, pero en ningún caso es mala. Como habrán notado con este recorrido, Trigger siempre apuesta por historias originales, propuestas experimentales, visualmente inconfundibles y con argumentos arriesgados, que rara vez abogan por lo convencional, y esto va ligado a un fuerte sentimiento de crítica social y cultural. Si necesitara resumir la identidad de este estudio en pocas palabras, estas serían rebeldía, libertad y curiosidad. El estudio no teme tomar riesgos, siempre intenta cosas nuevas y se esfuerza lo máximo porque nada se parezca a otra cosa ya hecha, sea por otras personas o ellos mismos. Bueno, siendo sinceros, eso último no es del todo cierto, porque si hay otra cosa que dentro de Trigger aman, son sus símbolos.
elementos narrativos y visuales que los acompañan desde Gainax y se volvieron uno de los sellos de identidad de la compañía, y ejemplos hay montones, pero lo más interesante de estos no son estos iconos por sí mismos, sino el resignificado que les ha dado el estudio creando su propio lenguaje interno, que está presente en el núcleo de cada una de sus historias. Para empezar, regresemos a Gainax y hablemos un poco sobre Taladros. Gurren Lagann es una historia simple sobre madurez, crecimiento y reafirmación de valores fundamentales, que se esconde bajo una capa de épica con robots gigantes formados por taladros. Pero, ¿por qué usar taladros y no un arma más convencional y más relacionada con los valores que los personajes representan y defienden? Pues, y creo que ese es el centro de todo, el taladro no es un arma, es una herramienta. La herramienta que usaba Simón en su trabajo de excavador, la herramienta que utilizó para sobrellevar toda adversidad y luchar por su libertad. El taladro se convirtió, gracias a los códigos fundados por Imaichi y Otsuka, en un símbolo de libertad, de lucha contra lo imposible y de lo imposible mismo. Y este es un patrón que se repite en otras obras del estudio. Ryuko no pelea con una espada realmente, lo hace con una tijera. El Shiny Rod que elige a Ako es una varita mágica única dentro de su mundo que encarna el poder de las estrellas, pero que narrativamente es una herramienta que acompaña a Ako siendo lo que necesite para crecer y aprender la lección que la historia quiere transmitirnos. Y ya, directamente en Promare, literalmente de la nada y sin razón alguna, el taladro vuelve a aparecer, solo como un homenaje a Tengen Toppa Gurren Lagann, y todo lo que representa para el legado del estudio esta herramienta. Y es que esa es la marca central del estudio, su eje, personas poco ortodoxas que incluso son marginales, con herramientas igual de irrazonables, siempre luchando por un mundo mejor. Pero lejos de las simplizas moralejas de la época de Ronald Reagan, las historias de Trigger jamás hablan desde una falsa superioridad moral, sino que por el contrario, sus protagonistas siempre son personajes ajenos al escenario principal de la historia, invasores por así decirlo, que ven con perspectiva el status quo y entienden sus falencias y cómo estas coartan a las personas que sin darse cuenta perpetúan su condición de oprimidos, alienados. Y son estas protagonistas las que traen rebelión y libertad a través del uso proactivo de distintos símbolos, como el ya mencionado taladro u otros más controvertidos, principalmente en Kill la Kill, serie que usa como principales íconos unos bastante cuestionables a ojos tradicionales, el desnudo y la violencia. El desnudo como una forma de liberación y lucha contra una autoridad de uniformes militares, y la violencia como la respuesta natural a la censura y el control ajeno que limita la autenticidad, porque regresando al tema de la contracultura, en Trigger los personajes siempre enfrentan a figuras de autoridad que representan el estancamiento, el control y el abuso de poder. Sus villanos son criaturas en general caricaturescamente malvadas, que siempre prefieren morir a aceptar que están equivocados. Son plenamente conscientes de que su influencia es nociva para el mundo que habitan y las personas que viven en él, pero no les importa, lo que puede ser una crítica válida al estudio al hacer villanos a priori tan planos y exagerados. Pero de eso se trata al final del día, es una caricatura. Poner a las figuras de poder que normalmente son respetadas y temidas, aunque sean incompetentes y dañinas para sus subalternos, y nos llama a cuestionarlas, a prestar atención a nuestro alrededor, a juzgar aquello que está mal a nuestro alrededor, a no conformarnos y expresar con honestidad nuestro sentir, gritar cuando sentimos rabia, llorar cuando nos supera la tristeza, acusar cuando presenciamos la injusticia, amar cuando nos sentimos enamorados, con libertad y sin ninguna cadena. Trigger encarna, de hecho, los mejores atributos y símbolos del punk. Y quiero profundizar un poco en el punto anterior sobre las protagonistas de Trigger, ahora a nivel más personal e individual, porque hay otra constante que se repite en las producciones originales del estudio, con solo una excepción que también vale la pena mencionar, pero al punto. Las historias originales de Trigger, las protagonistas son siempre mujeres. Ryuko, Luluko, Ako, Michiru son todas chicas únicas, que heredan una antorcha que podemos rastrear a Ghibli. El estudio del viejo mañoso, favorito de todos, también tiene sus rasgos de identidad a flor de piel, y uno de los más importantes son sus protagonistas, niñas brillantes, enérgicas y decididas, que salen al mundo a enfrentar sus destinos, a veces con ingenuidad y poca preparación, a veces sin buscarlo ni pedirlo, a veces por férreo sentido del deber y de lo correcto, siempre enfrentando lo establecido y peleando por hacer del mundo un lugar mejor, todo desde un ángulo narrativo muy íntimo. Las heroínas de Miyazaki deben enfrentar mundos desconocidos, hostiles e inmensos en comparación con ellas, pero siempre a escala de sus propias capacidades. Deben hacerle frente a la adversidad y sufrir una transformación que las hará madurar, crecer y superar la ingenuidad, y al completar su aventura, ser alguien diferente a quien la empezó, más fuerte, más experimentada
y siempre más libre. Trigger recoge este legado para con sus protagonistas, pero les arrebata un elemento que es fundamental para Miya-san y Ghibli: la inocencia. Las chicas de Trigger no son niñas, son adolescentes, siempre rebeldes, necias, impetuosas y llenas de energía. Y con este cambio de perspectiva también cambia el mundo donde se desenvuelven. En Ghibli los enemigos rara vez tienen rostro y nombre, y muchas veces son más que nada representaciones abstractas de enemigos invisibles de la vida real, inabarcables e inefables: la guerra, la incertidumbre, la vida adulta. Trigger simplifica las cosas en este aspecto, abandona los intimismos introspectivos y les da un rostro y título a sus enemigos y los vuelve avatares del mal que aquejan al mundo a una escala global, y nuestras heroínas, por contraposición directa de ideales, son las escogidas para detenerlos, aunque se pueden mostrar vulnerables, aunque llegan a dudar si han hecho lo correcto. Simplemente no pueden retroceder cuando son testigos de algo que está mal. Ryuko, la primera de todas, la iniciadora. Como mencioné hace rato, Kill la Kill fue una declaración de intenciones, una nota disonante en la tendencia de su época. Una chica gamberra, violenta, de pocas palabras y sin nada de paciencia, pero a que al conocerla más a fondo, todo lo que quiere es una vida normal y feliz. Poder pasar el tiempo con las personas que ama y compartir en paz con ellas, sin que nadie tenga el derecho de amenazar esa felicidad. Cuando su padre es asesinado y la chance de reconciliarse con él le es arrebatada, es que inicia su búsqueda por respuestas, encontrando más de lo que quería en principio, pero al final aceptando las circunstancias que le tocaron vivir y dando un paso al frente, confiando en que las cosas no tienen por qué ser como siempre han sido, en su caótico y salvaje mundo. Ako, por su parte, lo que no tiene de delincuente sí lo tiene de inadaptada. Debe nadar toda la serie a contracorriente, contra una serie de tradiciones y costumbres tan arraigadas que nadie hasta su llegada había cuestionado. Y es cuando se confía en su energía, en su voluntad y fuerza, que se le da al mundo la oportunidad de cambiar y mejorar una vez más. Michiru llega a un mundo roto, corrupto y desigual, como un nexo entre todas las piezas de este siniestro rompecabezas, y la que un día consideró su maldición, la convierte en la fuerza que la hará la piedra angular de la reconciliación de dos mundos a priori incompatibles. Galo, por otro lado, es la definición de ser de luz, en contraposición a las ideas tradicionales del ideal masculino. Su corazón no conoce la malicia, y por eso es incapaz de tolerarla, venga esta de donde venga. Pero esto no lo hace tampoco un personaje maniqueísta y plano, sin cuestionamientos, pues cuando ve la otra cara de la moneda, cuando conoce lo que es la marginalidad, no duda ni un instante en encarar a quienes son los causantes del daño y proteger a todos hasta el final. Voy a salvarlo a él, a esta tierra y también a ti, Grey. Los protagonistas de Trigger, como pueden ver, no solo son contraculturales, desafiantes y, gracias al inteligente uso de los elencos de apoyo, imparables. También son bastante torpes y tontos, porque en ningún momento el estudio pretende que nos reflejemos en estos personajes, ya que son caricaturas, son graciosos y absurdos, sus vivencias son imposibles y sus conflictos altamente irracionales. Pero, a pesar de eso, sí son un reflejo de lo mejor que puede dar una persona, de alguien que jamás se rinde, que aprende a amar aquello que la hace feliz, que está dispuesto a enfrentar el cambio de frente y aceptarlo sin miedo, si es lo necesario para seguir adelante, que no teme a expresarse ni a cuestionar lo correcto y lo incorrecto para encontrar lo mejor para todos. Valores simples, valores universales, los valores que harán de este un mundo mejor. Ahora, Trigger no es perfecto, ni mucho menos. Cuando pruebas tantas ideas es imposible que todas sean buenas. Cuando te concentras tanto en el aspecto visual de tus producciones, no es raro que descuides cosas como los diálogos o las subtramas. El ritmo de las series es extremadamente inconsistente, y etcétera, podría seguir. Pero esto jamás ha aquejado al estudio realmente, porque jamás ha sido su intención ser el estudio más pulido en esos aspectos. Su centro, su eje siempre ha sido la experimentación y probar los verdaderos límites de la animación y las narrativas agresivas y directas, con un éxito que, bueno, la historia ya supo responder. Solo han pasado 10 años desde la fundación del estudio y ya se ha situado indiscutiblemente como uno de los estudios más importantes de Japón, al punto que cuando la maligna Casa del Ratón quiso trabajar con estudios japoneses para seguir expandiendo la franquicia de Star Wars, uno de los estudios elegidos fue Trigger, ni más ni menos. Y es porque de eso se trata. Nos encanta celebrar a los autores que manejan a gusto y disgusto las teorías del guión, y a los estudios que logran comprender las voluntades de esos autores y transmitirlas a través de la maravilla de la animación. Pero algo que también amamos, aunque a veces lo olvidemos, algo que necesitamos, algo que Studio Trigger nos recuerda que necesitamos,
son las historias originales, las propuestas experimentales. Que sí, que las historias de Trigger son simples, son muy directas, y esto de las sutilezas no se les da bien. Pero es que no se trata de eso, se trata de alzar la vista hasta el cielo, apuntar siempre a lo más alto, sin arrepentimiento, sin miedos, y averiguar de qué somos capaces. Si tropezamos, nos levantamos, si nos equivocamos, rectificamos, pero jamás retroceder ante la oportunidad de hacer algo nuevo, algo emocionante, algo divertido, porque somos raros, porque estamos locos. Somos lo que no se puede entender, lo que no se puede explicar, lo que no se puede controlar, y nada puede extinguir la llama ardiente que es nuestro corazón. Eso es de lo que se trata Studio Trigger, mi estudio favorito, que ya cumplí los 10 años y no puedo esperar a ver qué tan locos aún podemos volvernos en pro del arte. Feliz cumpleaños, Trigger, y que sean muchos más. Y hasta aquí, sinceramente amo Trigger. Amo su historia, su filosofía, sus personajes y las narraciones que me han inspirado por años a creer en lo que soy capaz y en lo mejor para mí y el mundo que me rodea. Supongo que siempre quedan cosas en el tintero, pero para bien o para mal dije lo que tenía que decir. Estoy muy feliz de volver y ya conocen la rutina. Un like, un comentario y una compartida nos ayuda un montón. La suscripción es gratis y el contenido a partir de ahora debería ser más constante. Sin nada más que decir, afectuosamente me despido. Un abrazo. Yo fui Ryu y hasta el siguiente video.